Se reanuda la audiencia. Audiencia de alegatos de admisibilidad en la causa ROL 3890. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos, Asociación Gremial e Importadora y Comercializadora Calabaza, Entretenimientos Limitada, respecto a los artículos 5º, inciso 3º y 9º, inciso final de la Ley 10.336. Tiene la palabra la relatora, doña Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En lo pertinente, el artículo 5º, inciso 3º, prescribe que en los casos en que el Contralor informe a petición de parte o de jefaturas de los servicios o de otras autoridades, lo hará por medio de dictámenes. Por su parte, el artículo 9, inciso final, dispone que estos informes serán obligatorios para los funcionarios correspondientes en el caso o casos concretos a que se refieren. La gestión judicial pendiente, para la cual se pide un pronunciamiento, consiste en un recurso de amparo económico en contra del pertinente oficio de la Contraloría General de la República, por el cual se determinaron los requisitos que se deben exigir y tener en cuenta por parte de los municipios al momento de otorgar una patente comercial de explotación de máquinas electrónicas de juego, oficio que resultaría obligatorio al tenor de las disposiciones que se censuran. En lo medular, dicho oficio señala que en el caso de que una máquina que no se encuentre en el listado de juegos de azar, el municipio debe requerir a que se acompañe un informe de la Superintendencia de Casinos y Juegos, en el que conste que aquella máquina no es de azar, situación en la cual la autoridad edilicia requerida podrá acceder a la respectiva solicitud. Se estima que las comentadas disposiciones vulneran los artículos 6º y 7º constitucionales con infracción específicamente del principio de juridicidad, ya que la Contraloría se arroga atribuciones invadiendo el campo de la reserva legal. En efecto, establece requisitos y otorga facultades a una superintendencia, desconociendo lo prevenido en el artículo 65, número 2 de la Constitución Política. A su vez, ello supone el desconocimiento del artículo 19, número 2 constitucional, pues la Contraloría ha establecido un tratamiento desigual para situaciones diferentes, al asimilar a los titulares de patentes comerciales autorizados para la explotación de máquinas de juego con los operadores titulares de permisos para explotar casinos, extendiendo a los primeros las exigencias que solo corresponden para estos últimos. Por otra parte, también se infringiría el numeral 21 de dicho artículo, toda vez que los requisitos para que un municipio otorgue patentes que autoricen el ejercicio de una actividad empresarial económica deben ser establecidos por ley y, en la especie, el legislador no la ha dispuesto. Específicamente, no ha establecido la necesidad de un informe de la superintendencia previo a modo de requisito para obtener una patente. Por presentación de foja 141, la Contraloría informa a esta magistratura, explicando que se presentarían en este caso de inaplicabilidad las causales de inadmisibilidad contempladas en los numerales 5º y 6º del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. Lo anterior lo sustenta en lo medular en las siguientes argumentaciones. Sostiene que el requerimiento verdaderamente trata de dejar sin efecto un acto administrativo de la Contraloría y sus consecuencias. A su vez, plantea que el problema de autos consiste más bien en una cuestión de legalidad, como lo es evaluar el sentido y alcance que le diera la Contraloría a la normativa en cuestión. Agrega que no se aprecia cómo los preceptos pueden ser decisivos en la resolución del litigio pendiente, en tanto simplemente vienen a consagrar una potestad dictaminante que también avalan otras disposiciones de la Ley 10.336. Y finalmente, expone que el requerente se contradice en la redacción de su requerimiento, atendido que en unas ocasiones emplea el dilativo y, en otras o, para referirse a las disposiciones cuestionadas. ¿Cuánto puedo relatar, señor presidente? Muy bien. Entonces, por la parte requerente, alega el abogado don Francisco Zúñiga por 15 minutos. Adelante, por favor. Con su venia, señor presidente, alego en estrados por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimiento Electrónicos AG y Importadora y Comercializadora Calabaza Entertainment Limitada. Ambas entidades son recurrentes de protección ante la Corte de Santiago, recurso de protección que por decisión de la sala tramitadora de dicha Corte se ha tramitado como recurso de amparo económico. Y por tanto el abanico de garantías constitucionales excede con mucho, naturalmente, la prevista en el 1921, a que hace referencia al amparo económico. Y la sala en que está radicada esta causa le ha dado trámite como protección. Es un caso infrecuente, peculiar.
En segundo lugar, debo atenerme naturalmente a las cuestiones relativas a los presupuestos de admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad impetrado, reseñados en el artículo 93, inciso primero e inciso 11 de la Constitución Política de la República y el artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal. Repaso sumariamente algunos de estos para detenerme específicamente en las dos cuestiones que están planteadas por el organismo Contralor en su escrito de evacua traslado. Primero, naturalmente, es una gestión pendiente. Este recurso de protección iniciado en la Corte de Santiago, que ha sido tramitado como amparo económico, rolado bajo el número 169/2017. Segundo, está siendo interpuesto este requerimiento de inaplicabilidad por persona u órgano legitimado, en este caso ambos recurrentes de protección o amparo económico. Tercero, los preceptos legales impugnados tienen rango legal. Este es un punto en el cual quisiera detenerme, excelentísimo tribunal. Los requirentes hemos impugnado dos disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el inciso tercero del artículo 5 y el inciso final del artículo 9, en el entendido de que ambas disposiciones refieren a un cuerpo legal único preconstitucional, la Ley 10.336, que tiene o está amparada por la ficción de quórum dispuesta en la disposición transitoria cuarta en función de lo dispuesto en el artículo 98 y 99 de la misma Carta. En la especie quisiera precisar que no hemos impugnado en sede de inaplicabilidad ni perseguimos la inaplicación del dictamen 92.308 de 24 de diciembre del 2016, que es un argumento central planteado por el organismo Contralor con motivo de esta audiencia de admisibilidad. En una minuta de alegato que voy a dejar a efectos videndi, transcribo el cuerpo del recurso impetrado que refiere o singulariza al agente emisor del acto y al acto que se impugna, el oficio 92.308 que contiene el dictamen de Barras, y segundo, se transcribe la petitoria del mismo recurso en que se singulariza el mismo acto y el mismo emisor del acto. Lo que ocurre, excelentísimo tribunal, es que, naturalmente, sería un despropósito pretender, por la vía del recurso de protección o por la vía del recurso de amparo económico, impugnar actos legislativos, disposiciones legislativas. Es decir, si en la especie nosotros persiguiésemos, en definitiva, en sede de protección o de amparo económico, la inconstitucionalidad de disposiciones legislativas sería naturalmente un absoluto despropósito. Lo que allí se impugna es una variante de un acto administrativo como es el acto de control. Este acto de control que descansa en la potestad dictaminante del organismo Contralor, que no tiene fuente constitucional, sino solo el reenvío del artículo 98 de la Constitución a la ley orgánica, y es una potestad, la dictaminante, que en definitiva configura un control de legalidad de segundo piso, como ha subrayado el profesor Cordero en nuestro medio. Y en cuanto a control de legalidad de segundo piso, esta potestad dictaminante lo que ha hecho es erigirse en un mecanismo de legislación secundaria, como la denomina Gablenz. Y hablo de legislación secundaria y esa es la cuestión central por la que este requerimiento de admisibilidad debe ser admitido, declarado admisible, porque en definitiva lo que estamos planteando es que aquí hay una infracción del principio de juridicidad y en esa misma medida del reparto de potestades normativas que la Constitución hace específicamente la reserva al legislador respecto a los títulos de intervención en libertades tan caras como la del 1921 de la Constitución. Esa es la cuestión central de nuestro requerimiento. No estamos controvirtiendo la potestad dictaminante. De hecho, en innumerables ocasiones como abogado nos ha tocado, naturalmente, solicitar por particulares el ejercicio de potestad dictaminante por el órgano controlador para dilucidar algún aspecto de derecho relativo a la legislación administrativa, la que la competencia de Contraloría existe. Lo que estamos impugnando es que al amparo de la potestad dictaminante, en definitiva, lo que se esté haciendo es suplir el rol del legislador. Y esta es una cuestión muy cara, tratándose de la intervención o de títulos de intervención que atañen a derechos constitucionales. Esto es cierto que esa es una cuestión que va a ser objeto, espero, de la cuestión de fondo que se ventila ante este Tribunal Constitucional, pero esa es la cuestión planteada. Y por eso es que se impugnan ambas disposiciones.
Ambas, a nuestro entender, refieren a la misma potestad dictaminante. Y esa es la explicación de la utilización del IO como mecanismo para aludir a la conjunción o disyunción de términos. En cuarto lugar, los preceptos legales que se impugnan tienen aplicación decisiva en la resolución del asunto. Esta cuestión no nos cabe la menor duda, en la medida que lo que se está impugnando ante el Tribunal del Fondo es un acto administrativo de control, como es el dictamen que se ha singularizado. Y por tanto, hay allí una clara identificación del acto que se impugna. Ha dicho el organismo contralor que las disposiciones decisivas para resolver esta controversia son otros artículos y no los que hemos invocado en el presente requerimiento. Cita el artículo 6º de la Ley 10.036, el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el inciso 5º, mismo artículo 9º. A nuestro entender, esta cuestión relativa a la colación de normas legales que deben, en definitiva, soportar una decisión judicial es una típica decisión del Tribunal del Fondo. No tendría ningún sentido citar estas disposiciones o la Ley de Rentas Municipales cuando esa cuestión es de decisión del Tribunal del Fondo. Hemos circunscrito la impugnación de dos preceptos legales porque entendemos que esos son los preceptos legales basales de la potestad dictaminante que permite al Contralor obrar como legislador secundario, es decir, suplir la voluntad de la ley al establecer un trámite no previsto en la ley para realizar una actividad económica lícita. En quinto lugar, el requerimiento entendemos que tiene fundamento plausible. El fundamento plausible, entendido también como que el requerimiento esté fundado razonablemente, refiere tanto al proceso argumentativo para sostener la existencia de vicios de inconstitucionalidad, como también a la pertinencia de la acción impetrada. Nosotros entendemos de que hay plena coherencia entre el cuerpo del requerimiento y la parte petitoria de ésta. Entendemos que se configuran vicios de inconstitucionalidad y de dos tipos, material y competencial. Estoy cierto que el tribunal ha sido reacio a pronunciarse sobre inconstitucionalidad tratándose de vicios de forma y de competencia. No conozco fallos en este alcance, por la naturaleza del control de constitucionalidad contra el control concreto, pero ciertamente la vulneración del 19 número 21 importa una infracción y por tanto un vicio de inconstitucionalidad material que a nuestro juicio está perfectamente configurado por la vía de requerimiento. Y en segundo lugar, respecto de la pertinencia, el requerimiento es pertinente porque en definitiva la cuestión que se está discutiendo ante el Tribunal del Fondo dice relación con el tipo de actividad que puede desplegar un agente económico respecto de una actividad económica lícita. La asociación gremial que me ha tocado representar en estrados, el Excelentísimo Tribunal, es una institución constituida al amparo de la ley, desarrolla la actividad económica que tiene a su cargo sus afiliados al amparo de nuestra legislación, cuenta con un manual de ética de la actividad que desarrolla y su actividad no tiene nada que ver con la existencia de casinos populares o casinos ilegales. Subyace, por cierto, y esto escapa naturalmente al juicio de constitucionalidad, el encuadramiento de los tipos de juegos, si son juegos de destreza, juegos de premio programado, juegos de azar, pero naturalmente la actividad desplegada por las empresas afiliadas a la asociación gremial que represento son actividades que están al amparo plenamente de la ley y todas ellas cuentan con patentes municipales vigentes al día. Por todo ello es que a nuestro juicio se cumplen plenamente los requerimientos, los presupuestos de admisibilidad de la acción que se ha impetrado y solicitamos a este excelentísimo tribunal declararlo de esa manera y proseguir con el trámite preceptivo de este requerimiento de inaplicabilidad. Gracias. Muy bien, gracias a usted.
A continuación, por la parte requerida, la Contraloría General de la República alega el abogado don Camilo Mirosevich por 15 minutos. Adelante, por favor. Con la venia de su señoría, muchas gracias. Por la Contraloría General de la República, Camilo Mirosevich, jefe de la División Jurídica, solicitando que este requerimiento, deducido por FIDEN, Asociación Gremial y Calabaza Limitada, sea declarado inadmisible por las siguientes consideraciones. En primer lugar, como bien señaló la señora relatora, el argumento central de la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que pretenden los requirentes aparece ya desde el inicio en el escrito en el que señalan que estas dos disposiciones legales, el inciso tercero del artículo 5º y el inciso final del artículo 9º, entregarían a la Contraloría facultades normativas de regular y limitar el ejercicio del derecho a desarrollar actividad económica, y establecen además textualmente del documento que estos dictámenes serían obligatorios tanto para la Administración como para los particulares. A partir de una premisa errada, de una lectura equivocada de estas dos disposiciones legales, el escrito va planteando argumentos que reflejan ese error en la lectura de estas dos disposiciones, porque como se sabe, los dictámenes son actos de naturaleza interpretativa, son actos administrativos a la luz del artículo 3º de nuestra Ley de Bases de Procedimiento, y no son actos ni normativos, ni regulatorios, ni tampoco tienen una obligatoriedad directa para los particulares. Y prueba de lo anterior es que esta misma asociación gremial y requirente ha deducido dos recursos de protección, que son la gestión pendiente que incide en estos autos, en los que ha impugnado la validez de este dictamen. En segundo lugar, como antecedente también, y como señaló el colega Francisco Zúñiga, este requerimiento se enmarca en la gestión pendiente seguida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en el rol 169 del año 2017, y que, como se ha señalado, fueron dos recursos declarados inadmisibles, pero luego la Ilustrísima Corte cambió la naturaleza y lo está tramitando como recursos de amparo económico, y que están destinados a impugnar la validez del dictamen 92.308 del año 2016, que en síntesis lo que hace el dictamen es, dice, usted como municipalidad, si le solicitan una patente para la explotación de estas máquinas, tiene que verificar que la máquina esté o no en el catálogo de juegos que lleva la superintendencia. Si es que está en el catálogo, no puede otorgar la patente, y si no está en el catálogo, debe requerirle un informe a la superintendencia para que este informe acerca si es susceptible de ser incorporado o no en el catálogo de juegos de azar. Si es susceptible de ser incorporado en el catálogo de juegos, como sabemos, los juegos de azar son, por regla general, una actividad ilícita que está reservada a la autorización o a la concesión del Estado, la municipalidad se encuentra impedida de otorgar la patente. Y esto parte primero desde el principio de coordinación. El dictamen busca uniformar la aplicación del derecho administrativo. Hay 340 municipalidades y hasta el dictamen cada una resolvía con criterios completamente desiguales. Y por el otro lado, parte del sentido común de que la municipalidad no puede otorgar patentes para el desarrollo de una actividad ilícita y además que constituye delito. A partir de ahí se construye de la impugnación contra este dictamen 92.308, los requirentes construyen el argumento de inconstitucionalidad acerca de estos dos preceptos de la Ley 10.336, que nosotros consideramos inadmisibles por tres razones fundamentales. La primera es que el requerimiento no se promueve contra un precepto legal. Por el contrario, la argumentación vertida en el escrito y lo que ha señalado el propio colega señor Zúñiga deja entrever que la real pretensión de los requirentes es simplemente anular por la vía del amparo económico, cuestionar la validez del dictamen 92.308, y en realidad no se está poniendo en tela de juicio ni en discusión la potestad dictaminadora que el colega llamó un control de segundo piso. En este caso yo diría que en realidad viene del piso noveno, entonces en este caso no sería un control de segundo piso. La potestad dictaminadora, como todos sabemos, no está expresamente establecido en el artículo 98, pero descansa en la facultad de control de legalidad que encarga ese precepto a la Constitución y que luego esa misma disposición entrega a la Ley Orgánica Constitucional establecer los demás mecanismos de control.
Entonces no se trata de un control de segundo piso, se trata simplemente de un mecanismo adicional, de un instrumento más de control con que cuenta la Contraloría General de la República. En los 90 años de historia es difícil saber el momento exacto en que se empezó a dictaminar, pero lo que sí tenemos certeza es que el año pasado emitimos más de 25.000 dictámenes. Y siempre hay dictámenes que a algunos benefician y a otros no, y no por eso se ha impugnado la potestad dictaminadora, que es lo que sucede en este caso de manera muy particular. Este excelentísimo tribunal, en las sentencias ROL 782 y ROL 2665, ha señalado que no procede un requerimiento de inaplicabilidad cuando la verdadera pretensión es en realidad la anulación de un acto administrativo, de un acto de interpretación. Ambos casos se refieren a la Dirección del Trabajo, a los dictámenes del Director del Trabajo y a los dictámenes del Servicio de Impuesto Interno respectivamente, en los que se dejó claro que ahí lo que procede es la impugnación del acto administrativo en la sede pertinente, que no es la sede constitucional, y no el cuestionamiento de la potestad dictaminadora del Director del Trabajo o del Director del Servicio de Impuesto Interno. Lo dicho es plenamente aplicable en el caso de autos. En segundo lugar, los preceptos legales invocados no son decisivos en la gestión pendiente. De una parte, porque los requirientes han impugnado el inciso tercero del artículo 5º y el inciso final del artículo 9º, es decir, no han impugnado ni siquiera los artículos completos, sino que han impugnado incisos de ese artículo, y decimos que no son decisivos porque hay otras disposiciones en nuestra misma ley orgánica que tiene, ¿no es cierto?, rango orgánico constitucional por la ficción de la disposición cuarta transitoria, que establece la facultad dictaminadora del Contralor General. En tal sentido, el artículo 6º es la norma principal que nosotros desde la Contraloría invocamos, que establece que corresponde al Contralor exclusivamente informar, y cita las materias y señala en general en lo relativo al funcionamiento de los servicios públicos y para la correcta aplicación del derecho administrativo. El mismo artículo 9º, que en este caso se impugna el inciso final, pero ahora su inciso 5º, establece que corresponde al Contralor General emitir por escrito su informe. Y de otro lado, no solo el destino de la gestión pendiente no descansa en las normas invocadas de nuestra ley, sino que también la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 52, establece, con la venia de su señoría, el artículo textual: la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control. De manera que, si uno elimina, en el eventual caso de acogerse al requerimiento de inaplicabilidad, y uno entiende que son inaplicables las dos partes de las disposiciones invocadas por los requirentes, el dictamen sigue vigente por expresa disposición de las demás normas de la Ley Orgánica de la Contraloría, pero además por disposición expresa del artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y recordar que el dictamen se emite justamente como una forma de controlar a las municipalidades al amparo de este precepto orgánico constitucional, que en cuanto precepto orgánico constitucional fue objeto del control preventivo por este excelentísimo tribunal el año 1988, dado que el tribunal estimó que el precepto era orgánico constitucional y lo declaró conforme a la Constitución. Y por último, en tercer lugar, el requerimiento carece de fundamento plausible, por una parte, porque existe una clara contradicción entre el petitorio y el cuerpo del escrito, mientras que en el cuerpo del escrito, en el desarrollo, el requirente señala que solicita la inaplicabilidad de estas dos disposiciones ocupando la expresión y, es decir, solicita que el inciso tercero del artículo 5º y el inciso final del artículo 9 sean declarados inaplicables por ser contrarios a la Constitución. La parte conclusiva del escrito solicita que uno o ambos preceptos legales sean declarados contrarios a la Carta Fundamental, es decir, utiliza la expresión o. Y por último, el requerimiento no precisa cómo las normas infringen la Constitución Política de la República. El documento se limita a hacer citas de sentencias y citas doctrinales, pero no contiene una argumentación, no contiene los argumentos fácticos y jurídicos
que serían demostrativos de una supuesta contravención entre la potestad del Contralor General, que, como digo, no solo descansa en estos dos preceptos de emitir dictámenes, y los preceptos que estima contrarios de la Carta Fundamental. Y lo anterior, esta falta de plausibilidad, a mi juicio, se explica porque el requerimiento, como señalé al comenzar, parte de un presupuesto erróneo, que es que el dictamen no es un acto regulador, no es un acto normativo, no se dirige a los particulares, tiene un efecto reflejo, ¿no es cierto?, como lo sabemos, pero el destinatario es la administración. Y en este caso es evidente porque atiende una consulta del superintendente de Casino de Juegos, quien le señala que ha recibido varias interrogantes de las municipalidades y para efectos de uniformar el procedimiento y para efectos de hacer efectivo este principio de coordinación que está en la Ley de Bases Generales de la Administración, el dictamen discurre sobre la idea del informe como uno de los medios para dar por acreditado la calidad o no de juegos de azar de las máquinas que van a ser explotadas por los requirentes. Atendidas las consideraciones anteriores, es que nosotros solicitamos que este requerimiento sea declarado inadmisible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? Si no es así, rectificaciones de hecho. Sí. Adelante. Señor presidente, dado que se ha hecho referencia al punto, el dictamen que se impugna de diciembre del 2016 es un dictamen que cambia la jurisprudencia administrativa del organismo contralor respecto a la tramitación de patentes municipales para estos establecimientos que explotan juegos de destreza. Muy bien, muchas gracias. Terminada la audiencia.